Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos queridos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios ha enviado a esta su iglesia. El título que hemos puesto es: debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Oyó bien? Debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Esa es una gran meta que debemos todos proponernos. Y Dios nos explica en su palabra la necesidad que tenemos de comprenderla y ponerla por obra. Es algo muy, muy importante. Es como cuando a alguien le dan, digamos, la licencia de conducir. Sí, ya estás libre, anda por los caminos, pero si no le has advertido de situaciones que se puedan presentar en su caminar por los caminos, puede sufrir graves consecuencias por ignorancia, ¿verdad? Ahora, si se la presentas y olvida eso, como que eso no le va a pasar nunca. Si decía no corra a tal velocidad en una curva, eso es tan loco. Ok, ya veremos entonces qué pasa. Cuando uno viola las cosas que son puestas como advertencias, entonces estamos provocando un daño. Y este mensaje tiene mucho que ver con esto. ¿Qué actitud tenemos hacia lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué queremos hacer? Porque muchas veces procuramos hacer lo nuestro, lo que queremos, lo que anhelamos, las metas, lo que necesitamos. Sí, y eso es bueno, siempre y cuando la voluntad de Dios esté en primer lugar. Y vamos a ver, comenzando en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, vamos a leer. Otra vez el título: decidamos vivir para hacer la voluntad de Dios. Es una decisión que espero en Dios que todos estemos conscientes de que debemos tomarla para siempre en nuestras vidas. Dice Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Personas que viven solamente actuando como los demás actúan, porque eso es lo que hay, esa es la moda, eso va a pasar y la vida también se va a pasar. Solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, dice la palabra. Los que no la hacen, entonces van a tener que enfrentar su manera de vivir, su rebeldía y tantas cosas cuando sea el día del juicio. Y nadie quiere eso. Por eso Dios trae advertencias a nuestras vidas, porque nos ama, porque no quiere que pasemos ninguna cosas fuertes por ahí, pero Dios es juez justo y dice la palabra y no llama inocente al culpable. Entonces tenemos que evaluar muy bien esto, hermanos queridos. Veamos en Romanos 12 una clave que la palabra de Dios nos da para poder nosotros cumplir con esto que nos dice Primera de Juan, de no amar al mundo, de no dejarnos llevar por las vanidades. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es a manera de ruego que el apóstol Pablo aquí nos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Sí, nos hemos sacrificado, pero seguimos vivos. Estamos viviendo, negándonos a esos deseos de la carne, a esa vanagloria de la vida, a esas cosas que el mundo ofrece que parecen muy buenas, pero que al final tienen un final muy triste, muy fuerte. Tenemos que nosotros tener dominio propio para poder decir no a ciertas cosas que atraen a las personas y ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Dice: Señor, tú te sacrificaste por mí en la cruz, yo me sacrifico por ti al dejar estas cosas que no te agradan. Y dice, de esa manera entonces, si no nos conformamos al mundo, si no actuamos como los del mundo actúan, entonces podremos conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es algo fuerte, duro, difícil de hacer, no lo es. Ahora, la carne se opone. Y las cosas que son de Dios normalmente parecen que son demasiado exigentes, pero no son exigentes cuando tú te dispones a seguir a Dios en todo lo que Él dice y te rindes a Dios. Y Dios entonces te ayudará a controlar tu cuerpo y esas cosas que te viven presionando. Por eso debemos conocer la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta. Pero para esto tenemos que primero tomar la decisión, o por lo menos comprender que nos conviene al 100%, comprender que debemos sujetarnos a lo que Dios nos manda. Seamos como Cristo Jesús, que vino a darnos el ejemplo. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 5. Veamos qué dijo Jesús allí en el versículo 30. Ese versículo allí solamente vamos a ver. Juan 5:30. Jesús dijo lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Oyó muy bien? Jesús, desde que estaba en la tierra, siempre buscó hacer la voluntad del Padre, que fue quien le envió a la tierra. Él no vino aquí a hacer lo que se le antojara. Él vino aquí con un propósito, y ese propósito debía cumplirlo, porque si no iba a fracasar su misión. Ya si hubiera fallado en cualquier punto, no hubiera podido ser aquel que podía rescatar la humanidad que estaba perdida en sus pecados. Pero gracias a Dios, Jesucristo, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. Nunca falló. Siempre se mantuvo atento a lo que el Padre decía y así lo hacía. Y Él nos da ejemplo que nosotros debemos buscar no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y sabemos que la voluntad del Padre muchas veces no es lo que uno humanamente hablando quisiera. La Biblia dice que Jesús, antes de ser ya apresado, dice fue a Getsemaní. Usted sabe la historia. La próxima semana estaremos hablando de esto, que es la Semana Santa. Y allí Él clamaba al Padre: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y Él quería que Dios le permitiera pasar esa copa. ¿Cuál era la copa? De beber esa copa, el sufrimiento que se acercaba. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era: a eso bajaste a la tierra, tienes que llegar hasta el fin. Y vino un ángel y se le acercó y le fortaleció y luego fue adelante. Sabía a qué había venido. Y aunque la voluntad de Dios parezca fuerte, pero al final es buena, es agradable y es perfecta. Y luego la Biblia dice que Jesús
Jesús entonces, después que triunfó en la cruz, ascendió a los cielos, entonces está a la diestra del Padre y ahora la humanidad tiene la opción de venir a Dios a vivir eternamente en las moradas celestiales por causa de lo que Jesús hizo, su sacrificio en la cruz del Calvario y su obediencia perfecta. Y Dios quiere que tomemos ese ejemplo nosotros también. Veamos cómo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, eso que aconteció. Versículo 3, del 3 al 5. Dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 2 dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa era la voluntad de Dios. Cuando Jesús en Getsemaní dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, esa es mi voluntad, que tú vayas a la cruz y que padezcas según está escrito de ti en los profetas, en los libros antiguos, y que sigas adelante, porque hay después de esa cruz, entonces viene el premio, viene la recompensa. Y Jesucristo no se intimidó, no se acobardó, tomó valentía de nuevo y se fue adelante. Hizo lo que tenía que hacer. Pero a veces la voluntad de Dios no la podemos razonar. No podemos decirle: Señor, hagamos un trato. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera, aquella manera? No juguemos con Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, sometámonos a lo que Dios dice en su palabra, según la dirección del Espíritu Santo, y con la fortaleza del Espíritu en nosotros es que lo podemos hacer todo. Vamos al libro de Primera de Corintios, por favor, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué sucede con las personas que están en Cristo? ¿Por qué nosotros podemos comprender ciertas cosas que otros no pueden? Dice: estas gentes son locos, no pueden hacer las cosas bien. ¿Por qué actúan de esa manera? No nos comprenden. Pero aquí dice algo. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay algo maravillosamente grande, impresionante, que Dios ha preparado para toda persona que le ama. No para cualquier persona, para todos los que le aman. Y Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Dios dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Esa es la manera de demostrarle que le amamos. No solamente con decirles palabras muy lindas, tratando de enamorar a Dios y de hacer, sí, qué bueno, pero está mirando el corazón. Y si el corazón está en lo correcto, entonces Dios recibe todo. Muchas veces no hay necesidad porque Dios lo sabe. Más bien Dios nos llena de su amor y nos sentimos tan amados por Dios. El punto aquí es que a los que aman al Señor, Dios tiene preparadas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido a corazón de hombre. Nadie se ha imaginado las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, que le demuestran su verdadero amor. Sigue diciendo el verso 10. Pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que tenemos nosotros la capacidad de recibir la información y conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestro diario vivir y a largo plazo, como Dios quiera, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, en los creyentes, y el Espíritu Santo nos instruye y nos anima y nos enseña a cómo hacer la voluntad del Padre para la gloria del Hijo. De nuevo, el Espíritu Santo en nosotros nos revela cuál es la voluntad de Dios. Cuando venga alguna decisión que parece tan delicada, pero al mismo tiempo tan tentadora, porque te dicen, vas a tener en 2 años, tal cosa. Señor, Padre, ¿es tu voluntad esto? Y no le quiera decir, Señor, y te doy el 20% de los... no juegues con Dios. Prepárate humildemente a recibir de Dios si es de Él o si no es de Él. Pero no te dejes engañar de cualquier cosita que venga por ahí, porque Dios prueba nuestros corazones. Entonces, poder hacer la voluntad de Dios es buscando primero en la dirección correcta hacia arriba y esperando la respuesta del Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo el verso 13, que eso lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Quiere decir, amén, que si tenemos la mente de Cristo Santo, nosotros tenemos esa gran ventaja de que podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la fuente de instrucción, el Espíritu Santo. Ahora nuestras mentes es como la mente de Cristo recibiendo de parte del cielo esas informaciones que Dios quiere que recibamos. Estamos conectados con el cielo, con la mente de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es que nos ayuda en todas las cosas. Él es que nos anima, que nos alienta, que nos fortalece. Lo tenemos, los que estamos en Cristo. Para poder tener al Espíritu Santo, primero es necesario aceptar la oferta de Dios a la humanidad de recibir su gracia en Cristo Jesús, creer que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de tus pecados también. Si tú decides entregar tu vida a Él, a su señorío, a su dominio, y recibir entonces el perdón de pecados que Dios te ofrece como ser humano que eres, y ese perdón de pecados entonces limpiará tu alma
y es como si no hubieras hecho nada, y el Espíritu Santo vendrá a ti ese día y vendrá para también enseñarte y mostrarte cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Si no lo has hecho, al final de este mensaje tendrás la oportunidad de hacerlo. Pero si ya lo has hecho, reconoce, tienes al Espíritu Santo en ti, ahora tienes que poner tu mente muy clara en Él para poderle comprender y obedecer. El Espíritu Santo nos instruye, pero para las personas normales de afuera, ellos dicen que somos locos. Pero ellos, si entendieran lo que es esta locura, los que son locos son ellos y no vienen a esto, porque está en juego su futuro eterno, no las cosas pasajeras de este mundo. Entonces, ellos no nos pueden comprender, como nosotros quizás todos no comprendíamos algún tiempo por qué estas personas actúan de esa manera y se niegan a tantas cosas buenas que supuestamente ofrece la vida. Pero después que venimos a la verdad, ya entendemos, ya tenemos comprensión, ya hay sabiduría, entonces podemos actuar correctamente. ¿Verdad que sí? Vean el libro de Efesios, capítulo 6, por favor, versículo 5. Efesios 6, versículo 5. Dice aquí la palabra de Dios, y aquí se va a referir a algo que Jesús también habló sobre su persona, sobre su carácter. Dos versículos, dos pasajes que vamos a ver, tiene que ver con esta parte del carácter de una persona que ama a Dios, que cree en Dios y que quiere obedecer a Dios cumpliendo su voluntad. Lo que es la humildad, la mansedumbre. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy, ¿cómo dijo? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dijo que aprendamos de Él, que Él era manso y humilde, pero Él era el todopoderoso, sí, pero era manso. Vino a la tierra y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Efesios 6, 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos, empleados, cualquiera sea el título que tengamos hoy día, tenemos que servir a nuestros superiores como si fuera a Cristo. Y si hay superiores que son buena gente de tratar, sí, amables, cualquiera les sirve a ellos. Pero hay otros que son toscos, duros, fuertes. Humíllate, no te rebeles, sírvele como si fuera a Cristo. Sé humilde, sé manso y prepárate a ver lo que Dios hace contigo, cómo Dios te va a recompensar ahora, porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Dice el verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Oyó bien? Estamos haciendo en la tierra muchas cosas, pero Dios quiere que hagamos todo como para el Señor. Y si no lo hacemos como para el Señor, de todas maneras, el Señor va a juzgarnos toda obra que hicimos en la tierra. Más vale que tengamos en cuenta que nosotros mejor que decidamos hacerlo de agrado a Él, para que cuando llegue ese día, esto fue de agrado, todo fue de agrado, perfecto. Y no que diga, ustedes son inicuos, ustedes son personas que no hicieron lo que se esperaba. Es terrible a las personas que viven haciendo
aquellas cosas que Dios aborrece, hermanos queridos. Por eso podemos nosotros reconocer que es demasiado importante tomar la decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios. Es una decisión personal, individual, cada persona. Porque al final cada persona vamos a dar cuentas a Dios individualmente también. Por eso Dios manda este mensaje de alerta. Los tiempos son difíciles, hay demasiadas cosas afuera en el mundo. Cada día está un poquito más presionante. Que nosotros estemos preparados, sin temor, sin miedo, sin angustia, en paz, con la paz que solo Dios puede dar, pero atentos a cualquier artimaña que se acerque por allí. Así quiere Dios que vivamos. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Veamos qué nos dice allí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. En la misma línea que lo que leíamos anteriormente, de sujetarnos a las personas que Dios pone en autoridad sobre nuestras vidas, en cualquier nivel o área. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Oyó bien? Nosotros tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos así, y las personas que nos rodean en el trabajo ven nuestra manera de responder, nuestra manera de vivir, cómo nos controlamos ante esa manera en que nos hablan tal vez, pero mira, quítate de ahí, como si uno fuera un animal. Muchas veces tratan a las personas, y nosotros que seamos, como dice aquí, sumisos, estamos dando ejemplo a los demás. Y luego averiguarán por qué somos así, hermano. No te dejes de maltratar así. ¿Por qué dejas que se burlen de ti? Y explícales qué tú estás haciendo. Tú estás sirviendo allí como a Cristo. Tú estás dando ejemplo de lo que es ser un cristiano. Tú estás esperando que otros vean tu ejemplo para que también puedan tener la oportunidad de cambiar su manera de vida, etcétera. Donde quiera. Somos luz del mundo, dice la palabra. Y nuestro testimonio es muy valioso, aún en aquellos que a la distancia nos están observando. Como quiera, es demasiado valioso, porque están mirando un ejemplo y no puede decir todos son iguales. No, ya yo se ve en esta condición y en la otra, aquella persona, ella no actúa así. Hermanos queridos, seamos fieles al Señor, porque Dios se va a glorificar. Dice el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Otra vez, somos libres en Cristo, sí. Pero hay una ley de la libertad que menciona la palabra. No estamos en la ley del yugo de esclavitud, no. Pero estamos sujetos a la ley del Espíritu, que es la ley de la libertad. Es una ley, no es un desorden. Las cosas de Dios son ordenadas. Entonces dice aquí, estamos bien en Cristo, hemos sido perdonados, qué bueno. Pero Dios no llama inocente al culpable. Cuidado con ponerte a pecar de nuevo creyendo que ya todo está bien. Eres libre en Cristo, pero no libre para seguir pecando otra vez. Te vuelve transgresor de la ley entonces y te buscas problemas. Seamos conscientes de esto. Y luego nos dice que nosotros debemos estar amándonos,
honrando unos a otros. Eso quiere el Señor. Y aquellas personas que no toman en serio esto y creen que la gracia es una licencia para pecar, viene ahora esta porción de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir allí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, después de esta y otra cita bíblica, entonces ya estaremos concluyendo el mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Después de esta me faltan 2 citas bíblicas más. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué estamos viendo allí? El apóstol Pablo está mencionando un ejemplo propio. Él dice: como ustedes me han visto, como yo les he enseñado, así háganlo, síganlo haciendo. Imiten a Pablo, porque Pablo imita a Cristo. Dice el verso 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Paremos allí. Es muy fuerte, ¿verdad que sí? Para aquellos que están luchando con la carne. Pero es muy bueno porque es una buena medicina contra el cáncer espiritual. Entonces, con eso que te quiere destruir, el comprender esta palabra, tú dices: no, ponga la inyección que necesito y sales viviendo. En otras palabras, la inyección es: decido obedecer, lo voy a hacer. Voy a disponer mi cuerpo al servicio de Dios. Voy a vivir para hacer la voluntad de Dios. Voy a obligarme a obedecer, cueste lo que me cueste. Déjeme decirle, cuando uno toma esa decisión, el Espíritu Santo viene a ayudarte y te darás cuenta que es más fácil de lo que tú imaginas, porque Dios se va a encargar de disponer las cosas para que sea más llevadero. El Señor es maravilloso. Cuando mire el corazón dispuesto, inmediatamente Él está allí a su disposición también para ayudar. Pero espera de nosotros que nos decidamos. Si no lo decidimos, Dios no nos va a obligar. Nos exhorta, nos enseña, nos explica las consecuencias. Nos explica también el premio que vamos a obtener cuando obedecemos, cuando vivimos para Él. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Él tiene preparadas, listas para nosotros. Pero estamos en este mundo donde hay mucha presión, mucha aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y uno mira, cierto, más aflicciones que la que Él padeció no podemos padecer, y Él venció y nos da impulso para seguir adelante. Hermanos queridos, si hay alguna persona que está en esta, de que batallando pero tomando por excusa su supuesta debilidad en la carne: oh, es que soy débil, Dios dice que sea como Él, pero yo soy débil. ¿Cómo que eres débil?
Si eres débil es porque o no eres de Cristo, porque Cristo te hace más fuerte que el enemigo, no te entregaste de verdad a Él, por eso no sientes la fortaleza del Espíritu, o eres débil porque nunca has realmente dispuesto tu vida para el Señor. Pero Dios te da la oportunidad de que empieces de manera correcta y sabrás que en Cristo eres más que vencedor. Podrás decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no hay más debilidad, porque Cristo es que nos da la fuerza. Miren lo que dijo Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Miren lo que dijo Jesús en este respecto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, el versículo 21. Pongamos mucha atención porque es Jesús que está diciendo esto, sus palabras textuales. Él dijo, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es muy fuerte. Porque por un lado la Biblia dice, y correctamente, en el libro de Romanos, que todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Amén. Porque con la boca se confiesa, ¿verdad? Con justicia y corazón para salvación. Entonces, sí, lo dice. Pero Jesús dice algo más. No solamente decirme Señor, 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 y tú vivir como si yo no fuera tu Señor. Vivir haciendo todo lo que desagrada a Dios. Entonces, Él no es tu Señor. Si Él te dice, no hagas esto, que lo haga otro. ¿Quién es que manda en tu vida? ¿Tu ego? ¿Tu yo? ¿Tus amigos? ¿El sistema? ¿Te estás acomodando al mundo otra vez? ¿O es Cristo que manda? ¿Quién es tu Señor? Porque Jesús es el Señor. Pero es el Señor de nuestras vidas. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Pero Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, así a la ligera, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es demasiado importante conocer la voluntad de Dios y disponernos a hacerla. Porque es la manera donde el enemigo no tiene ninguna manera de atacarnos, de tener, digamos, algo en que agarrarse para que Dios nos castigue o permita que Él nos haga daño. Reconozcamos, estamos en medio de una lucha espiritual, todos, entre el bien y el mal. ¿A quién vamos a estar obedeciendo? Eso es algo continuo, porque tantas decisiones hay que vivir tomando día a día. Pero aquí Jesús dice esto, solamente entran al reino de los cielos los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Eso más claro de allí no se puede. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, santo. Y ahí ya no hay remedio al fuego eterno. Nadie quiere escuchar esas palabras así, ¿verdad que no? Todos queremos que aquel día Jesús diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Venid, benditos de mi Padre, entra a lo que te tengo preparado allí. Todos queremos eso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La voluntad de Dios. No la ignoremos. ¿Cómo la conocemos? La Escritura nos muestra la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para poderla comprender. Y nos anima a aplicarla, a ponerla por obra.
pero cada persona tiene que hacerlo. No se coge prestado lo que de uno para, Señor, pero mira, este tiene mucho, coge de él y dámelo a mí. Así no, Dios te lo quiere dar a ti. Te quiere usar a ti, quiere llenarte a ti cada día. Quiere tener comunión contigo cada día con su Espíritu. Quiere darte respuesta a cada pregunta, cada momento. El Espíritu Santo lo hace. Voy a concluir entonces con un ruego del apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1. Me acompaña allí, por favor. Colosenses 1, versículo 9. En este ruego dice así, Colosenses 1, 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Paremos allí. Pablo está orando al Padre y nosotros, lógico, y cada líder ora por su familia, por los líderes y por las personas que están con ellos. Es una oración que debemos hacerla por todos. Que seamos cada día llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Como dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad y que nos dé inteligencia y sabiduría para poder hacer las cosas. Para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Es el deseo de Dios para nosotros. El verso siguiente dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que quiere decir tolerancia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta allí. Cristo nos ha comprado con su sangre y ha obtenido el perdón de todos nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y con una voluntad firme, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, seguir adelante y conquistar todas esas cosas que Dios tiene para entregarnos, para que al final de nuestro tiempo aquí en la tierra podamos estar tranquilos de que estaremos recibiendo aquellos galardones, aquellas recompensas que tiene el Señor para nosotros, la corona de vida que Dios ha preparado para nuestras vidas, que no haya ningún obstáculo que impida que podamos tener por toda la eternidad eso que Dios nos ha ofrecido. Y si estamos en Cristo, eso está listo, esperándonos. Ya Jesús hizo su parte, el Espíritu Santo está haciendo la suya, nos toca a nosotros hacer la nuestra. ¿Cuál será nuestra decisión? Pongámonos en pie y vamos a responderle a Dios en oración, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Santo, santo, santo. Debemos reconocer que si no hacemos la voluntad de Dios, es porque estamos haciendo la voluntad del enemigo. Así es.
Espero en Dios que por su gracia la palabra que Él ha traído pueda traer convicción a cada uno de nuestros corazones. No acusación, nada de eso. El Espíritu Santo es bueno. Él con amor nos hace ver. Es como que vaya un amigo, un buen amigo, y va camino, hermano, mira, allá abajo hay, eso está terrible, lleno de espinas, si sigues corriendo vas a caer. Pero no le dice, sino con amor, no, mira, no vayas. Amor, porque al final la decisión la toma la persona. Si nos sentimos coaccionados, obligados, no, yo así no, yo soy fuerte. Con amor, que veamos que nos conviene, es por nuestro bien. Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. No quiere tener que decirme, no te conozco, porque esas maldades que vivía haciendo, aunque me declaraste que yo era tu Señor, no lo cumpliste. Y como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que habiendo conocido a Dios, conocido la verdad, recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios y el Espíritu Santo, entonces se rebelan y comienzan a pecar voluntariamente, que abandonan el camino y ahora empiezan a pecarse. Están pisoteando la sangre con la cual fueron, dice, limpiados, y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es terrible. Por eso nosotros debemos saber que Dios es bueno, sí, es justo, sí, pero por ser justo no llama culpable al pecador, pero justifica al pecador que se arrepiente de todo corazón con la intención de no hacerlo más, y Cristo Jesús entonces viene a ser el que redime esa vida y compra el derecho de esa vida. Redimir quiere decir, te compra, ahora eres mío, te dice Dios. Ya no te pertenece, ya te compré. Tú dices, pues yo quiero ser independiente. Pero tú nunca eres independiente, porque si no estás conmigo, estás con el diablo, eres de él y al final te quedarás con él para siempre. ¿Cuál será la decisión que tomemos? Vamos a orar, hermanos. Primero, si hay alguna persona que hoy el Espíritu Santo le ha mostrado que sin Cristo no hay opción, solo Cristo pagó el precio para redimir a cada persona, cada pecador en la tierra. Puede ser redimido, comprado al precio de la sangre de Cristo. Si tú quieres que tu vida sea comprada por Dios en esta hora, en el sentido de que la sangre de Cristo ha de pagar el precio por todos tus pecados, si no lo has hecho, levanta tu mano en alto y repite conmigo estas palabras. Se la dice de todo corazón al Señor. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, reconozco que te necesito. No he vivido como tú has querido. No he hecho tu voluntad como tú has esperado. En esta hora pido tu ayuda. Pido perdón. Pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Me arrepiento, dile al Señor, de todos mis pecados. Y pido, Señor, perdóname. En esta hora yo recibo tu gracia en Cristo Jesús. Yo recibo tu perdón. Yo recibo, Señor, tu amor que se derrama en mi corazón por Cristo Jesús. Y te doy gracias, Dios, porque también recibo tu Santo Espíritu que viene a guiar mi vida desde hoy para siempre. Y gracias, Padre, porque también tú me recibes como tu hijo o tu hija. Y ahora soy parte de tu familia y de tu reino. Y ayúdame a vivir como tú quieres, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y cualquier hermano o hermana que Dios te ha mostrado que hay algunas cositas allí donde Dios no está agradado, donde eso no es voluntad de Él, no es así que Él quiere, y Él te ha mostrado. Puede ser fuerte, puede ser una decisión demasiado fuerte, pero ¿en manos de quién está la vida de todos nosotros? Es en manos de Dios.
Él es que tiene nuestras vidas. Vivimos porque Él vive y nos da la vida. Seamos obedientes y tengamos temor de Dios en nuestro diario vivir. Y veremos que la vida será diferente en todas las maneras. Padre, recibe cada oración que cada hermano está haciendo a ti. Y seas tú, Señor, por tu gran misericordia y amor, porque tú eres fiel y justo y perdona, Señor, todo pecado, toda ofensa, toda infracción, y limpia cada alma, cada corazón con la sangre de Cristo, y fortalécenos cada día más y más, para que ya el enemigo no tenga nada que ver con nosotros, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, y el reino de las tinieblas no tiene nada que ver con nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a vivir siempre haciendo tu voluntad, Padre, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentemos esta canción al Señor. Aleluya.